Muchísimas gracias, Oliver, y un agradecimiento a la Fundación Amauni por esta invitación, ¿no? Agradezco mucho a Ale Soriano también esta participación y también pues le doy la bienvenida a toda tu audiencia a esta importante ponencia que estamos haciendo. Pues yo creo que me he quedado muy impresionado con muchos datos que nos han dado los ponentes anteriores. Me agrada mucho toda la información que se esté dando. Y bueno, pues sin más, inicio mi presentación. Voy a compartir pantalla. Adelante. Sí. No sé si ya la ven. Ya la vemos, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar es la ventaja competitiva de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Y bueno, al inicio vamos a tocar toda la parte de lo que es la ventaja competitiva, el ambiente, modelos de colaboración, la paradoja de la diferenciación y sensores o atributos que requieren las organizaciones para transformar el tejido social. Bueno, primero me gustaría explicar básicamente lo que es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es la capacidad que tiene una empresa para dar cierto valor a sus clientes, pero de manera única, ¿no? Una manera que se distingue de sus competidores y por lo regular esta oferta la hace a un menor costo, ¿no? Y por otro lado también es diferenciada, ¿sí? Entonces, quiere decir que no necesariamente, porque luego se confunde la ventaja competitiva con la innovación. O sea, yo puedo ser muy innovador en un sector, pero probablemente en otro sector no. Entonces, también depende mucho la innovación de la industria en donde nos encontremos, ¿no? Entonces, ciertamente la ventaja competitiva y la innovación tienen mucho que ver. Por otro lado, pues podríamos decir que ya de finales de la década pasada y la década actual, que ya prácticamente ya es una tendencia, la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad están generando una mayor ventaja competitiva dentro de las empresas. Casi toda la década pasada, cuando leíamos la literatura y artículos, ¿no? En revistas de primer nivel, todavía no encontraban una correlación y todavía el impacto de la responsabilidad social sobre la utilidad no estaba de todo comprobada, ¿no? Pero hoy en día los estudios empiezan a ganar, obviamente la parte histórica, la recopilación de datos ha empezado a cambiar esa tendencia y ya lo vemos, por ejemplo, en índices como el Standard & Poor's, en donde ya se ve claramente que sí hay una diferenciación entre aquellas empresas que apalancan su estrategia con la responsabilidad social. Y esto se debe principalmente a dos cuestiones que están impactando en las empresas. Primero, el segmento verde. El segmento verde está formado normalmente por de alguna manera, por clientes, por consumidores mucho más educados. Con un poder, al estar más educados, tienen un poder adquisitivo mayor. Esto ha hecho que, sobre todo en los países altamente desarrollados, pues ese segmento esté creciendo muy fuerte, sobre todo porque los niveles educativos de los países desarrollados es alto. Y en países en desarrollo, como es el caso de México, pues bueno, obviamente el segmento más atractivo pues es el que tiene mayor poder adquisitivo, que está normalmente asociado con una mayor educación. Entonces, ese segmento verde se preocupa por empezar a consumir productos y servicios sostenibles y esto aumenta la participación de mercado. Por otro lado, como ya habíamos hablado, y vamos a tocar por qué sucede esto de que las acciones sostenibles y las iniciativas de responsabilidad social están generando un mayor desempeño en las empresas, ¿no? Que se ve en sus estados de resultados y obviamente todo esto que tiene que ver con las finanzas verdes, ¿no? Que de alguna manera ya se están incorporando dentro de las empresas debido al alto impacto que tienen en la rentabilidad. Entonces, pues esto es lo que podríamos decir de la ventaja competitiva y de la sostenibilidad. Y ahora hablemos de estos impulsores que están haciendo que la responsabilidad social y la sostenibilidad estén impactando en la parte del desempeño de una empresa. Bueno, existen 5 impulsores muy fuertes, ¿no? El primero es el riesgo reputacional, ¿no? O sea, los riesgos reputacionales pueden destruir prácticamente una empresa, ¿no? De hecho, no es ninguna casualidad que en el 2001, cuando nació el distintivo, justo coincidió con la caída de Enron,
precisamente por un fraude, ¿no? Y desapareció toda esa empresa junto con la consultora que de alguna manera avalaba sus resultados. Entonces, como ven, los riesgos reputacionales es el primer impulsor que de alguna manera motiva a las empresas a entrar a la red social. Se hable ya de cuestiones, riesgos, por ejemplo, en relaciones laborales, daños a las comunidades o asuntos de los consumidores, cuando hemos oído, por ejemplo, en ciertas industrias automovilísticas que de alguna manera algún competidor dice, oye, pues resulta ser que hay una falla y que el mercado ya la reconoció y castiga a la marca por ese error, ¿no? Entonces, por supuesto que todos estos riesgos reputacionales son muy fuertes y son impulsores de la sostenibilidad. Por otro lado, 2/3 de los clientes de ese segmento verde del que hablamos, que tiene mayores ingresos, ya demanda productos sostenibles, ¿no? Y nada más hay que recordar que en México, ese 20% del segmento que es más educado, que tiene poder adquisitivo, domina el 80% del consumo, ¿no? Entonces, por eso es que las empresas, sobre todo las grandes, están muy interesadas en crear productos y servicios sostenibles, ¿no? Por otro lado, los sentimientos de los inversionistas están obviamente impulsando y presionando a la responsabilidad social, porque hoy en día es difícil que un inversionista, ¿no? Invierta en una empresa que no tenga un informe de sostenibilidad. O sea, porque como ya vimos, los riesgos reputacionales y la demanda de los productos afecta el desempeño de las empresas, pues por tanto un inversionista dice, pues si no hay sostenibilidad en una empresa, ni para qué meterle dinero. No tiene caso, el dinero estaría en riesgo. Entonces, esto también está afectando y también ya empieza a afectar a las pymes, porque las pymes, de alguna manera, para accesar a financiamiento, ahora ya se están utilizando indicadores de responsabilidad social y sostenibilidad para de alguna manera los bancos ofrezcan créditos mucho más atractivos, ¿no? El siguiente es los cambios regulatorios, por ejemplo, el Acuerdo Verde en Europa, que es cero emisiones para el 2050. Ya hay 70 países comprometidos de los 197 que hay en el 2022, y esos 70 países representan el 68% de la economía mundial. Entonces, si alguien dice, oye, yo no sé si entrar a la responsabilidad social y la sostenibilidad, pues más bien es casi lo mismo que decir, pues yo quiero desaparecer en 5 años, ¿no? Prácticamente está diciendo exactamente lo mismo, porque todo lo que pasa de manera global, tarde o temprano llega a otros países, en este caso a México, que hoy en día tenemos una política energética que está en controversia y lo acabamos de vivir hace poco tiempo, pero es inevitable que esa reforma energética se va a venir dando y se va a dar con toda razón en la parte de las energías limpias. ¿Por qué? Porque no tenemos opción. No hay opción o nos quedamos sin planeta. O sea, no es de que si queremos o nos quedamos sin planeta, o sea, yo no creo que nadie tendría que poner en discusión, oye, quiero vivir o sigo ganando dinero. Pues no, ¿verdad? No, nadie pone en discusión eso. Entonces, aunque hoy en día todavía por cosas irracionales todavía no podemos entender lo importante que es entrar a los temas de sostenibilidad y del ambiente, los países más avanzados ya se están comprometiendo y eso nos va a exigir a todos entrar en estos mercados, ¿no? De entrada en Europa, ya el compromiso es por ley, no es si quieres, es por ley que tienes que compensar toda tu huella de carbono para el 2050. ¿No? Entonces, eso seguramente nos va a afectar. Y por último, la exigencia de los empleados, ¿no? Hace rato estaba yo escuchando muy atento toda la parte de la violencia de género, ¿no? Toda la parte de equidad de género, la igualdad, ¿no? Estos son temas que están en nuestra juventud. O sea, no sé, hace poco fui a dar una plática a una preparatoria. Están bravísimos en estos temas, están súper metidísimos en esto, en el lenguaje, en la forma, o sea, ya no soportan. O sea, yo les preguntaba, oye, ¿ustedes están de acuerdo en destruir monumentos? Y dicen, si no me van a escuchar, lo vamos a hacer. Ya estamos hartos de que nos maltraten, ya estamos, prácticamente no soportamos estar en una sociedad que no respeta a la mujer. Entonces, esas exigencias de los empleados con respecto a sus empleadores de entrar a este tipo de iniciativas ya es una presión muy fuerte. Y si no las tenemos, pues simplemente la atracción de talento se limita y se reduce. Entonces, con esto queda muy claro que los impulsores de la sostenibilidad, ya no es una cuestión de, oigan, queremos entrar a la responsabilidad social, queremos entrar a las,
Si no entras, dejas de ser competitivo. Por eso están íntimamente ligados la ventaja competitiva y la responsabilidad social y la sostenibilidad. Ahora, esto sumámosle que hoy tenemos un ambiente actual que es turbulento, es complejo, es volátil, es incierto y es ambiguo. Y la pandemia nos lo ha demostrado, ¿no? Entonces, si seguimos teniendo planteamientos y sin sensores para revisar la parte ambiental, la parte social, la parte económica, en este tipo de ambientes, pues prácticamente va a ser muy difícil tener una ventaja competitiva. El status quo, pues de alguna manera el ambiente turbulento obliga a las organizaciones a proliferar, a evolucionar y adaptarse, no para tener una ventaja competitiva, sino para mantenernos en el status quo. O sea, el cambio, la dinámica ya es una constante que está revolucionando prácticamente los mercados, entonces nos tenemos que mantener prácticamente en ese movimiento y en esa evolución constante. Por otro lado, los modelos colaborativos prácticamente ya tienen que ser flexibles, con unas relaciones fluidas y con una cultura transformadora. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas ya no pueden estar pensando en que tienen de alguna manera viven en su mundo y no les importan sus grupos de interés. Si no se preocupan por sus diferentes grupos de interés, pues esto va a afectar directamente sus relaciones, ¿no? Por otro lado, aquí les pongo el crecimiento del distintivo en los últimos 7 años, ¿no? En el 2022 no es que haya habido una baja, es que la convocatoria de pymes todavía no termina, pero como ven, en las grandes seguimos creciendo y seguramente va a pasar lo mismo en las pymes. De hecho, en las pymes estamos creciendo más o menos a rangos del año pasado a este año, crecimos casi un 30%. Entonces, las pymes ya están entrando muy fuerte en la parte de la responsabilidad social, ¿no? Entonces, prácticamente casi se dobló del 2016 al 2021 las cifras. Entonces, todo lo que acabo de decir se comprueba en las cifras, o sea, está habiendo un crecimiento constante en la responsabilidad social y en las empresas que necesitan una licencia social para entrar en una licitación, para entrar en una cadena de valor. Ahora, el CEMEFI no se ha mantenido ajeno a esta evolución, ¿no? Nosotros estamos cambiando nuestro nivel de madurez a 5 niveles de madurez, es decir, estamos posicionando a las empresas de acuerdo a 5 niveles. El primero es, una empresa tiene un plan o programa, imagínense que tiene un plan, por ejemplo, para establecer un plan de un código de ética, ¿no? Entonces, ¿tenemos un plan? Bueno, si tenemos un plan, entonces ya estás en nivel 1. Un sistema de gestión es cuando ya tienes políticas, procedimientos, manuales y códigos para implementar esa ética. Es tu sistema de gestión para llevar a vida la ética. Si se fijan aquí, pues tenemos prácticamente dos curvas, ¿no? Una primera que, si se fijan, en las primeras dos etapas estamos por un tema de cumplimiento y reputación, ¿sí? Simplemente estamos creando, estamos decidiendo que queremos entrar, pero sí se sigue manteniendo mucho en cumplimiento y reputación. Cuando entramos al nivel 3 viene la transición en donde ya empezamos a registrar y a adquirir mayor competitividad y empezamos a dar vida a esto que dijimos en las políticas. Finalmente, el nivel 3 no significa que estemos impactando, probablemente estamos teniendo valor social, es decir, estamos dando cursos de ética a los empleados, pero no sabemos si eso está impactando, por ejemplo, en el ausentismo, en la lealtad del empleado, en la satisfacción del empleado. Cuando ya empezamos a medir y a ligar con el negocio, estamos en un nivel 4, y cuando estamos en un nivel 5 es cuando ya estamos en una generación de valor, es decir, ya hay integración de los procesos, ya hay innovación, ya hay tecnología, ya hay valor social, ya hay un desarrollo, ya hay sostenibilidad, es decir, los planes de responsabilidad social se mantienen por sí mismos, tanto económicamente, ¿no? Además de ir ganando terreno en los procesos de negocio. Entonces, esos son los 5 niveles de madurez. Y bueno, aquí están las curvas de innovación. Hay que recordar que hoy en día las cosas competitivas ya no se dan por precios, se dan por curvas de innovación. Eso sucedió, por ejemplo, hace unos años cuando General Motors se declaró en quiebra. El gobierno de los Estados Unidos le pidió a Toyota que le diera su tecnología a General Motors porque no iba a existir un problema de competitividad y de monopolio. Y Toyota, ¿qué fue lo que dijo? Por supuesto, es más, les enseño mi tecnología. Y cuando le preguntan a Toyota, oye, Toyota, ¿vas a dar tu tecnología? ¿Vas a dar todo? Sí, por supuesto, pero la curva de innovación anterior. Yo ya estoy en la siguiente. Cuando ellos me alcancen, yo ya estoy en la siguiente y eso les representa 5 años de retraso. Yo siempre, es un juego de avanzar cada 5 años y las curvas de innovación son las que dan la competitividad y la participación de mercado. Y como podemos ver, hay 3 curvas en la responsabilidad social. La primera está muy ligada al reconocimiento. En algún momento la empresa se empieza a preguntar cuál es el valor de la responsabilidad social, qué estamos haciendo con ella y obviamente empiezan a planear, empiezan a crear sus sistemas de gestión, empiezan a implementar, pasan de los montículos de imagen
de cumplimiento a valor social. Y aquí es donde viene el quiebre, un primer quiebre, cuando la empresa se dan, aquí tenemos grandes SRs como Cemex, ¿no? Que se dio rápidamente cuando creó su sistema de gestión, que todo el mercado dependía precisamente de esta innovación, sostenibilidad y responsabilidad social, y de ahí ya no la dejó y se convirtió en una empresa transformadora del tejido social y de ambiental. Algunas otras organizaciones siguen tardando, empiezan a implementar, no tienen impacto y viene el siguiente cuestionamiento, ¿no? Dices, pero ¿cuál es el impacto a la organización? ¿Cómo de alguna manera me beneficia para crear sostenibilidad en el largo plazo con las empresas? Y en ese momento hay empresas que la adoptan dentro de su estrategia y hay empresas que continúan hacia la baja en un enfoque de cumplimiento y caridad filantrópico que básicamente no aporta ningún valor. Esas son las tres curvas de innovación de la responsabilidad social y que seguramente van a estar bien cementadas para el 2030. Aquí está la madurez de las SRs de los últimos 6 años, en los niveles de madurez. Si se fijan, la mayoría de las SRs en los 150 indicadores, ponderando todo, están aproximadamente en 3. ¿Qué quiere decir? Que están teniendo valor social, pero tienen poco impacto social. ¿Sí? Entonces, el CEMEFI quiere impulsar el impacto social para transformar, obviamente, esta realidad que estamos viviendo. Bueno, una pregunta que también es muy importante, ¿cómo entrar al proceso de acreditación de las SRs? Bueno, primero hay que entrar a la convocatoria, hay 2 convocatorias, una de pymes, medianas y micros, ahorita está corriendo la de medianas, en donde hay un registro, la gestión de alguna manera, la tenemos, tienen que entrar a los cursos de capacitación para que entiendan, porque muchas empresas que entran de primer año no entienden lo que es la responsabilidad social y tenemos que llevarlos de la mano para que la puedan entender. Después viene responder las preguntas, no es lo mismo para las pymes que para las grandes, ¿no? Y que nos manden evidencias, ¿no? Acuérdense que no está, la acreditación del distintivo no es una certificación, es una acreditación, es una autoevaluación que nos dan soporte con las evidencias y un grupo de expertos evalúa todas las evidencias que son enviadas, ¿no? Y obviamente son revisadas para ver su madurez. Y finalmente, publicar, que es una cuestión de imagen y reconocimiento en una primera instancia de una licencia social y posteriormente de un camino de desarrollo de llevar a las empresas hacia el nivel de madurez 5, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tiene que hacer una empresa para hacer SR, registrar, responder, evaluar y acreditar. Y bueno, ya para estar finalizando, tenemos la paradoja de la diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están creando mejores productos, están ganando mercado y evolucionan, pero como sucede en la película de Alicia en el País de las Maravillas, cuando está con la Reina Roja, y la Reina Roja, y Alicia le dice a la Reina Roja y le dice, oye, aquí cuando camino me quedo atrás, cuando corro llego al mismo lugar. Y cuando corro más rápido avanzo. Dice, sí, porque aquí las cosas se están moviendo constantemente. Y eso es precisamente lo que está pasando en las empresas, ¿no? Crean mejores productos, ganan mejor, no evolucionan, pero las empresas, la competencia replica los productos, compra la participación de mercado y además desarrolla prototipos acelerados que rápidamente vencen las curvas de innovación. Esta es la paradoja que hay que vencer. Y para vencer esta paradoja hay que crear sensores de clientes, sensores ambientales, sensores de rentabilidad, sensores tecnológicos y sensores sociales, ¿sí? Para que esto nos permita transformar a la organización y cambiar de alguna manera la parte ambiental y el contexto que estamos viviendo. Y por último, pues no podemos dejar atrás el liderazgo transformacional, ¿no? O sea, necesitamos capacitación, adaptación y anticipación de los líderes, necesitamos tomar riesgos calculados y por supuesto necesitamos un enfoque pero con resultados en el futuro inmediato. Esto también es muy importante que lo veamos, tener un resultado en el futuro inmediato y este factor X no se puede prever ni fabricar a voluntad. El liderazgo, hay que escoger a líderes éticos, a líderes que se preocupen por la humanidad para que puedan tener la fuerza para todos estos ambientes turbulentos que vienen. Entonces, con eso termino mi participación sobre la parte de la ventaja competitiva de la responsabilidad social. Muchísimas gracias, Emodio. Gracias por todo esto. Gracias por poner tanta claridad al camino que se debe de seguir desde la iniciativa privada. Es, como dices, hoy podría aparentar ser algo opcional, pero si no se hace, pues mañana ya prácticamente dejan de existir las personas y empresas que no estén alineadas con este tema.
En este momento nos avisa también este Bodio que va a tener que abandonar la sesión antes, entonces si hubiera alguna pregunta que tuvieran para él, quizás sea un buen momento para llevarla a cabo. De hecho, por ahí en el chat nos preguntaban Evodio de cómo puede una persona tener este tipo de consultoría para construir lo que estabas hablando. ¿Qué nos puedes comentar en ese respecto, por favor? Pues mira, lo pongo con un ejemplo, ¿no? Hace una semana estuve yo en Villahermosa en una SR y la empresa me preguntaba y me decía, oye, bueno, nosotros ya estamos recibiendo aquí el distintivo, muchas gracias por acompañarnos, y nuestra principal iniciativa de responsabilidad social es la salud de los empleados. Ah, qué bien, qué bueno que la salud de los empleados la estamos poniendo en la cancha de fútbol, estamos de alguna manera invitándolos a correr. Y entonces hago las preguntas duras de la responsabilidad. ¿Qué es lo que hace un consultor de responsabilidad social? Dije, oye, ¿hay un problema de obesidad? ¿Está habiendo ausentismo en los empleados? Tiene 6,000 empleados. Me imagino que si estás queriendo impulsar iniciativas para correr, para jugar, para cuidar su salud, me imagino que ya distinguiste que hay un problema de obesidad, que hay un problema de depresión, que hay un problema de diabetes, que hay un problema de ausentismo, que hay un problema de alguna manera de los seguros en gastos médicos mayores, que te lleva a hacer eso. Y la respuesta fue, no necesariamente. No hemos hecho todos esos estudios. Entonces yo les digo, entonces, ¿por qué están entrando a algo que no han revisado el problema? Si tienes 6,000 empleados, probablemente el problema empieza con el negocio. Lo primero que hay que ver es hacia adentro de la organización, ¿cuál es la problemática que tienes? Y si tú estás enfocado, evidentemente, en un estado donde el poder adquisitivo es muy bajo, pues tú lo que tienes que estar hablando es del salario digno. Tienes que conocer perfectamente cuál es el salario que tienen y cuál es el acceso a la canasta básica que tienen. En el momento que tú puedas reconocer a qué o sea, de alguna manera con tus 6,000 empleados, cuánto les alcanza realmente y a cuántas canastas básicas, que hoy en día para tener un salario digno en este país son 2 canastas básicas, que equivale aproximadamente a 8,500 pesos, y para sostener una familia de 2 personas, de dos adultos, 2 niños, casi son 18,000 pesos. ¿No? Entonces, pocas palabras les dije, cuando tú entiendas el consumo de la canasta básica de tus empleados, entonces vas a conocer el consumo de prácticamente de toda tu comunidad. Y cuando tú te pongas a trabajar en un salario digno y empezar a hacer esto, vas a transformar la sociedad y vas a cambiar tus productos de tu tienda. Eso es consultoría. Entender los negocios de las empresas y luego transformar a la responsabilidad social y cómo la responsabilidad social se puede convertir en una ventaja competitiva que empieza con la medición con sistemas de gestión. Entonces, básicamente, eso es como se hace consultoría hoy en día en las SRs, y que cuando entran en este camino de ser SRs, los consultores acreditados apoyan en toda esa consultoría. Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta antes de que abandones la sesión, por favor. Nos preguntan que si la responsabilidad social está sustituyendo a la filantropía entonces. Bueno, hace poco me invitaron a dar una plática precisamente de la filantropía, de la responsabilidad social y de la sostenibilidad. Y yo les diría que hace poquito mencioné las 3 curvas de innovación que hay. ¿Sí? La primera curva tiene que ver con una curva más filantrópica, es decir, cuando la empresa normalmente, de hecho cuando empezó el CEMEFIN en 1980 con el señor Arango como fundador, pues él invitó a sus amigos empresarios a hacer, por eso se llamó Centro Mexicano de la Filantropía, ¿sí? En donde invitaba a los empresarios a donar, ¿no? Eso era en 1980. Evidentemente, evolucionó, ¿no? O sea, finalmente la filantropía no es otra cosa que donar dinero, esfuerzos, especie, productos, ¿no? A una causa que consideramos que es buena. Pero eso no, el problema de estar haciendo eso sin sentido de negocio es que pues no tienen sostenibilidad. Entonces, la filantropía es un aspecto de la responsabilidad social empresarial. Por supuesto que es importante hacer filantropía para las SRs, pero es un aspecto y entonces la filantropía lo incorporó y la creció, y pues hoy prácticamente tenemos, en el nuevo modelo, tenemos 9 ámbitos, 47 subámbitos y más de 100 indicadores, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que medir y uno es la filantropía. Entonces, evoluciona lo que es la responsabilidad social, y después la responsabilidad social no es otra cosa que el compromiso que tenemos o la responsabilidad que tenemos con nuestros grupos de interés, ¿sí? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos? Pero surge el concepto de la sostenibilidad que dicen, oye, pues sí, es muy bueno el compromiso y la responsabilidad que tenemos, pero lo tienes que hacer en equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico.
Si alguno de esos te falla, entonces evidentemente pues estás poniendo en riesgo tu sobrevivencia en el largo plazo. Y es ahí cuando los tres conceptos se unen, se diferencian y se presentan en tres curvas totalmente diferentes. Una curva totalmente filantrópica y de caridad y de imagen y de prestigio, una segunda curva que está integrando la responsabilidad social dentro de las estrategias para mantenerse en el status quo, y una tercera curva que ya piensa más en la sostenibilidad, en la innovación, en la transformación prácticamente de la sociedad y de la realidad que estamos viviendo, y es una curva totalmente de innovación. Entonces, yo diría que esas son las tres curvas y esas son las diferencias entre lo que es lo filantrópico, la responsabilidad social y la sostenibilidad.